¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de un tema que quizá le traiga a usted recuerdos agradables si fue un buen alumno o recuerdos desagradables si no lo era. Una de las cosas que nos enseñaron o que se enseña todavía en la primaria, en el nivel más básico de la educación, si dejamos de lado la parte preescolar. En la primaria nos enseñan que hubo en el México independiente dos intentos de establecer una monarquía en el país. El primero, Agustín de Iturbide, Agustín I, como se hizo llamar, y que terminó trágicamente para él. Posteriormente, allá en el séptimo decenio del siglo XIX, un grupo de mexicanos, pensando que esa era la mejor solución para los problemas del país, fueron a Europa a traer un príncipe extranjero y generar un imperio en México, el segundo intento. Y también los resultados fueron trágicos para Maximiliano de Habsburgo, que fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro. Posteriormente ya nos convertimos de manera abierta, ya sin ningún intento posterior en nuestra vida independiente, de convertir este país republicano en una monarquía. Eso lo aprendimos, quedó grabado en la historia esas gestas heroicas del pueblo mexicano. Sin embargo, en los últimos años ha empezado a surgir en este país. Algunas se han querido consolidar y otras han sido rotundos fracasos, pero ha empezado a darse un movimiento que para muchos ha pasado inadvertido, el de generar en los estados de la federación, en las entidades federativas, una especie medio rastacuera de monarquías, o dinastías les llamé en un comentario que hice en Imagen Radio, primera emisión, con Pascal, donde amablemente él me permite compartir ese espacio con él en una colaboración de lunes a viernes. Ahí hablé yo de esas dinastías o esos intentos cuasimonárquicos, versión Conazupo o región 4, por los rastacueros, por los chafas. Hoy, cuando hacemos un recuento de cuántas entidades federativas tienen o son o sufren ese fenómeno, hay que sorprendernos y le voy a dar a usted los nombres de esos estados. Voy a empezar del norte del país hacia el centro del mismo. Primeramente tenemos en Sonora un intento por generar una monarquía encabezada por el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Posteriormente en el norte también tenemos otra, la de los hermanos Moreira, en el estado de Coahuila. Y si vamos bajando, vamos a llegar pues, a Veracruz con los Yunes. Si vamos a Puebla, encabezada por Moreno Valle y ahora su señora esposa en la gubernatura. Si vamos a Morelos, está el actual gobernador Graco Ramírez con uno de sus hijos, o hijo de su señora esposa. Y vamos a Oaxaca y tenemos a la monarquía de los Murat, y así sucesivamente. Si dejamos ahora de lado las cuestiones de las entidades federativas y nos vamos, por ejemplo, a algunas presidencias municipales, no hay que olvidar, perdón por el dejar de lado, es un estado pequeño, pero en el estado de Nayarit tenemos la monarquía de los Echeverría. Don Toño, como es conocido coloquialmente en ese estado, dejó a su hijo, ahora su hijo es gobernador, de tal manera pues que tenemos 6 o 7 estados de la República donde tal parece que son principados o condados, ducados, o sea, porque se manejan prácticamente como si fuera aquello una monarquía. Pero luego si vamos a los sindicatos, pues nos encontraremos con cosas también iguales de sorprendentes. Que si el líder Joel Ayala tiene 30 y tantos años, que si el de este sector obrero en Petróleos Mexicanos, el senador Romero, y así sucesivamente. De tal manera pues que este país republicano
se está viendo invadido por una serie de manchas, hay una especie de amibas, esos espacios geográficos, donde lo republicano parece ser despreciado. Esto a ciencia y paciencia de los partidos políticos. Es más, hay casos de algún partido de izquierda, el PRD, donde parejas de esposos brincan cual chapulines del Senado a Cámara de Diputados, pero mientras él se va para allá, la esposa está por acá, o mientras la esposa está por acá, el esposo está por allá, y si no, metemos al hijo, metemos al yerno, metemos a la nuera. Es decir, este país, prácticamente de manera inadvertida, está sufriendo los embates de un proceso de monarquización. Estamos dejando de ser una república para constituirnos en un país integrado por un conjunto de feudos. Estos feudos gobernados, pues no por un señor feudal como era allá por la Edad Media, hará 600, 700 años, sino por algún patriarca que se arroga la facultad monárquica de designar a un familiar, a un hermano, un hijo, una hija, etcétera, como el próximo gobernante. ¿Usted piensa que ese proceso es útil para la democracia mexicana? ¿Quién debería parar eso? ¿Los partidos políticos? ¿Los ciudadanos negándole su voto a ese heredero monárquico del poder o del gobierno en un municipio, en un distrito, en un estado? Yo le pediría a usted que piense en ese fenómeno que se está dando hoy en el país. Es un fenómeno perverso que atenta contra las bases mismas de la democracia. Lo primero que hace es eliminar a políticos con cualidades adecuadas para el momento que vive México, pero ese personaje o esa política que aspira a un puesto de elección popular es hecha a un lado. ¿Para qué? Para poner al favorito del monarca. Eso es sumamente peligroso, repito, para la democracia mexicana. ¿Quién debe enfrentar y ponerle un hasta aquí a ese proceso que nos degrada, nos exhibe, nos hace ver aldeanos completamente? Pero hay otro elemento más peligroso aún, que coarta las posibilidades de políticos jóvenes en ascenso, calificados, con preparación, con una visión de futuro. Ellos son dejados a un lado para favorecer al vástago o al familiar, al hermano, al compadre, etcétera, del monarca en cada uno de los estados que mencioné. ¿Le parece importante este tema a usted? De parecerle, yo le pediría una cosa muy sencilla. No vote por ese que es heredero del monarca. En todo caso, castigue ese hecho con el arma más efectiva de la democracia, su voto. No lo olvide, el arma más efectiva en toda democracia es ese que tiene usted en el momento de estar en la casilla, con un plumón, con un crayón y la boleta. Ahí es donde usted reina soberano por encima de cualquier intento monárquico, versión CONASUPO o versión Región 4. Muchas gracias y lo espero mañana con otra videocápsula diaria de lunes a viernes que estoy seguro será también de su interés. Gracias.